Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Guerrero Chávez Edward Harrison del curso de Estadística Inferencial. Pertenezco al grupo número 4. Junto con mis compañeros hemos escogido el tema siguiente, que es el impacto de la cuarentena por el COVID-19 en los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de San Juan de Lurigancho. En mi grupo somos 6 integrantes, las cuales son el compañero Aguirre Espinosa Miguel Ángel, el compañero Andrade Reyes Gustavo, el compañero Cajamarca Zulca Rodrigo, mi persona, Guerrero Chávez Edward Harrison, la compañera Suárez Cosme Carolina y el compañero Vilcapoma Camposano Edward Antonio. A continuación, vamos a mostrar lo que es el título del informe, que vendría a ser el impacto de la cuarentena por el COVID-19 en los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, en la sede de San Juan de Lurigancho, ¿no? Los objetivos que hemos obtenido sería analizar, ¿no?, lo que fue el impacto de la cuarentena y el aislamiento social en los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de San Juan de Lurigancho, ¿no? También como segundo objetivo es identificar las características psicológicas y los niveles de ansiedad en la actual situación de alarma como consecuencia de esta pandemia, ¿no? El objetivo general de este tema es en sí analizar la relación entre las respuestas obtenidas y las medidas de proponer soluciones y recomendaciones para reducir los efectos causados por este aislamiento social. También mostramos el modelo de la encuesta. Este es el link de la encuesta. A continuación, esto vendría a ser el modelo de la encuesta, en la cual hemos hecho 8 preguntas que ha sido realizada en la plataforma Google Forms y ha sido repartido a través de la red social WhatsApp, ¿no?, en la cual hemos podido obtener los siguientes resultados, ¿no? Bueno, para continuar, la característica de la base de datos que hemos podido obtener, que sería todos los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de San Juan de Lurigancho. Como muestra tenemos 137 alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de San Juan de Lurigancho. Y la unidad de análisis vendría a ser un alumno de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de San Juan de Lurigancho. En el siguiente cuadro mostramos los variables y los tipos de variables que hemos encontrado, que hemos obtenido en esta encuesta, ¿no? Entre ellos tenemos las edades de los encuestados, que vendría a ser una cuantitativa discreta. Tenemos también el género, que vendría a ser una cualitativa ordinal. ¿En qué medida te afectó la cuarentena? También vendría a ser una cualitativa ordinal. El temor de disminución de los ingresos también vendría a ser una cualitativa ordinal. Y el nivel de preocupación por asuntos económicos, que también vendría a ser una cualitativa ordinal. Bueno, a continuación pasamos a lo que es la elaboración de tablas y gráficos de frecuencia para cada variable de estudio que hemos hecho, ¿no? Se mostrarán los resultados de la encuesta que hemos realizado a los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de San Juan de Lurigancho. En este cuadro mostramos a los 137 encuestados, ¿no? Vendría a ser el cuadro número 1, y este cuadro podremos interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Que se observa que la mayoría de los encuestados, que es un 73%, tienen una edad de 18 a menos 23 años, y seguido por un 17.5% de encuestados que tienen una edad de 23 a menos 28 años, ¿no? Asimismo, el 2.9% de los encuestados tiene una edad de 28 a menos 33 años, ¿no? Además, no hemos encontrado casos con edades de 13 a menos 48 años, ¿no? Por último, el 94.2% de los encuestados tiene una edad menor de 38 años. A continuación, daré pase a mi compañero Gustavo, quien continuará con esta exposición. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Gustavo Andrade y voy a continuar con la exposición. A continuación vemos
los gráficos sacados de la tabla anteriormente explicada por mi compañero. Bueno, de la gráfica número 4 podemos observar que un 94.2% de los encuestados son menores de 48 años. Bueno, a partir de ahora vemos la tabla y los gráficos de las variables cualitativas. La siguiente tabla está hecha en función a cuánto miedo tienen las personas de que sus ingresos disminuyan, siendo 1 que no tienen miedo o muy poco miedo y 5 que tienen bastante miedo. Bueno, la siguiente interpretación de la tabla sería de que el 27.7% tiene mucho miedo de que sus ingresos disminuyan. Un 3.6% no siente nada de miedo o muy poco miedo de que sus ingresos disminuyan, y un 26.3% se mantiene neutral respecto a que sus ingresos disminuyan. La gráfica representa un poco los datos de la tabla. Bueno, en esta gráfica está mostrada en porcentajes y redondeada de la tabla anterior. Bueno, la segunda tabla está hecha en función a la pregunta de si se preocupan o no por sus asuntos económicos. Bueno, la interpretación de esta sería de que eh, el 41.6% sí se preocupa mucho por sus asuntos económicos, y siendo una minoría, un 2.2% no se preocupa por sus asuntos económicos. Y de igual manera hay un porcentaje neutral que se mantiene neutral respecto a la pregunta, es que un 20.4% ni se preocupa ni les da igual, o les afecta demasiado sus asuntos económicos. Bueno, estas gráficas están representando un poco los datos anteriormente mencionados en la tabla, ¿no? Por mí. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Miguel Aguirre Espinosa. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel Aguirre Espinosa y voy a continuar con la exposición. Distribución de 137 encuestados según la pregunta número 3. ¿Qué género pertenece? En este caso, en el cuadro, podemos ver que del género femenino son 73 y del género masculino 64. Eso nos da un total de 137 personas encuestadas. En el gráfico de barras podemos ver que el género femenino son 73 personas y el género masculino 64. Es decir, que se observa que la mayoría de opinión fue por parte femenina, que consta del 53.28%. Por otro lado, el porcentaje de hombres que contestaron a la encuesta son de 46.716%. Distribución de 137 encuestados según la pregunta número 5. ¿En qué medida te afectó la cuarentena? Podemos ver en el gráfico, ¿no? Que dice, no me impactó, es lo de color verde, lo de color amarillo me impactó poco, lo de color morado me impactó regular y lo de color rojo me impactó mucho. En el cuadro estadístico podemos ver el total de personas que contestaron la pregunta no me impactó, fueron 12 personas, me impactó poco, 63 personas, me impactó regular, 53 personas, me impactó mucho, 9 personas. Esto nos da un total de 137 personas. A partir del cuadro número 13 se observa que la mayoría opina que sí le afectó mucho la cuarentena, en este caso es el 6.6%. Por otro lado, un porcentaje poco alto no se vio afectado por la cuarentena, que es del 8.8%. Un porcentaje relativamente alto se vio afectado de forma regular, que es del 38.7%. Por último, el 46% de los encuestados se vio poco impactado por la cuarentena. Medidas de resumen. En este caso, a partir de nuestra muestra, pudimos calcular las siguientes medidas. Según el cuadro número 20, se observa que se encuestaron 137 alumnos, obteniéndose una edad promedio de aproximadamente 26 años, con una desviación estándar de 8.07 años y una varianza de 65.07 años. Asimismo, la edad mínima fue de 18 años y la edad máxima fue de 38 años, arrojando un rango de 20 años. De igual manera, la edad presenta una simetría positiva, que es de 3.03, con una kurtosis leptocúrtica de 8.62. Además, la edad presenta también una distribución heterogénea, que es de 23%, mientras la edad máxima
del 25% de encuestados con menores edades es de 20 años. Del mismo modo, la edad máxima del 50% de los encuestados más jóvenes es de 20 años. Es la edad mínima del 25% de encuestados más adultos es de aproximadamente 23 años, arrojando un rango intercuartílico de 4 años. Por último, la edad más frecuente fue de 20 años. Inferencia para la media. En este caso tenemos el problema planteado. Se desea saber si la edad promedio de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan del Lurigancho, es menor a 24 años. En este caso declaramos nuestra hipótesis, que es U es menor a 24 años, y para sacar la hipótesis nula es todo lo contrario. U es mayor o igual a 24 años. Punto número 2. Alfa. Alfa es igual a 0.10. Punto 3, estadístico de prueba, Z es igual a menos 1.69. 4. Si el promedio evaluado es menor a alfa, entonces se rechaza la hipótesis. Si el promedio evaluado es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis. En este caso, el promedio evaluado nos da un valor de 0.0451 y alfa es 0.10. Entonces, podemos decir que se rechaza la hipótesis. En conclusión, con un nivel de significancia del 5%, se puede decir que la edad promedio de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan de Lurigancho, de 18 años a más, es menor a 24 años. Si calculamos el intervalo de confianza para la edad promedio, tanto por izquierda y por derecha, podemos saber que del lado izquierdo nos da un total de 21.699 y por el lado derecho nos da 23.966. ¿Cómo se interpreta? Con un nivel de significancia de confianza del 90%, se puede decir que la edad promedio de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan de Lurigancho, se encuentra comprendida entre la edad de 21.69 años y 23.69 años. Inferencia para la diferencia de medias. El problema planteado, se desea saber si la edad promedio de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan de Lurigancho, es menor, ¿no?, los que viven solos que los que viven con otros. La hipótesis, en este caso sabemos que U1 es menor a U2, ¿no?, y esto es diferencia de medias, ¿no? La hipótesis nula sería que U1 es mayor o igual a U2. Un segundo paso, alfa, que es 0.10. Punto número 3, Z es 1.10. 4, después de haber realizado los cálculos, el promedio evaluado, que es 0.8642, es mayor a 0.10. Entonces, no se rechaza la hipótesis. En conclusión, con un nivel de significancia del 10%, se puede decir que la edad promedio de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan de Lurigancho, que viven solos, es mayor que de los que viven con otros. Si calculamos el intervalo de confianza para la diferencia entre la edad promedio de los estudiantes de 18 años a más de la universidad que viven solos en comparación de los que viven con otros, por el lado izquierdo podemos ver que es menos 0.538 y por el lado derecho 2.76. Interpretación. Con un nivel de confianza del 90%, se puede decir que la edad promedio de los estudiantes de 18 años a más de la universidad que viven solos es igual que de los que viven con otros. En este caso es todo con mi persona. Le daré el pase a mi compañera Carolina Suárez Cosme. Gracias. Buenas noches, profesora. Me llamo Carolina Suárez Cosme y voy a continuar la presentación. En inferencia para la varianza, se desea saber si la varianza de la edad de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan del Lurigancho, es menor a 25. En la hipótesis, se ve en la hipótesis 0, Pi2 es mayor a 25 y en la hipótesis 1 es Pi2 es menor a 25. Da como resultado de 0.10 en estadístico de prueba es 353.97. En la decisión va a 1.0 mayor a 0.10. No se rechaza hipótesis 0. En conclusión, con un nivel de significación del 10%, se puede decir que la varianza de la edad de los estudiantes de 18 años a más de la universidad no es menor a 25 años.
Interpretación. Con un nivel de confianza del 90% se puede decir que la edad promedio de los estudiantes de 18 años a más de la universidad se encuentran entre el 53.8 y 80.40. En inferencia por la razón de dos varianzas, se desea saber si la varianza de la edad de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan del Lurigancho, viven solos, es diferente de los que viven con otros. En la hipótesis 0 se evalúa que 2 más zeta 2 igual a 2 más zeta 2. En la hipótesis 1 se va con lo mismo, que es θ 2 más θ 2. En la estadística de prueba se ve que el F igual a 12.70. En la decisión p-value igual a 5.02 mayor a 0.10. No se rechaza a hipótesis 0. En conclusión, con un nivel de significación del 10%, se puede decir que la edad de los estudiantes de 18 años a más de la universidad viven solos, no es diferente de los que viven con otros. En inferencia para las variables cualitativas, va a inferencia para la proporción. La pregunta 1, tengo miedo de que mis ingresos disminuyan. Se desea saber si la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, grado 5 de la encuesta, tienen miedo a que sus ingresos disminuyan. Es como máximo 0.40. 1 igual nunca, 5 igual siempre. En la hipótesis 0 se ve a menor 0.40, en la hipótesis 1 mayor 0.40. Estadístico de prueba, n igual a 137, x igual a 38 y z igual a menos 2.9. En la decisión p menos valor igual a 0.9 mayor a 0.10. Conclusión, con un nivel de significación del 10% se puede decir que la proporción de estudiantes de 18 años a más de la universidad, grado 5 de la encuesta, tienen miedo a que sus ingresos disminuyan. Es como máximo 0.40. Interpretación, con un nivel de confianza del 90% se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, grado 5 de la encuesta, tienen miedo a que sus ingresos disminuyan. Se encuentran entre 0.21 a menor 0.34. Pregunta 2. Me preocupo por los asuntos económicos. Se hace saber si la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, grado 4 de la encuesta, se preocupan por los asuntos económicos es al menos 0.30. En la hipótesis 0 es menor 0.30 y en la hipótesis 1 es mayor 0.30. En el estadístico de prueba n igual a 137, x igual a 43, z igual a 0.35. En decisión p-value igual a 0.3616 a mayor igual a 0.10. No se rechaza hipótesis 0. Conclusión, con un nivel de significación del 10% se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 a más de la universidad, grado 4 de la encuesta, se preocupa por los asuntos económicos como máximo 0.30. La interpretación con un nivel de confianza del 90%. Se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, grado 4, se preocupa por los asuntos económicos entre 0.24 menor a 0.37. Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia te sientes solo? Se va a saber si la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad siente que con frecuencia muchas veces se los entiende la gente que los rodea es al menos 0.45. La hipótesis es menor a 0.45 y mayor a 0.45. Estadístico de prueba es n igual a 137, x igual a 39, z menos 3.8. La decisión es p-value igual a 0.9 mayor a 0.10. La conclusión, con un nivel de significación del 10% se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más frecuentan muchas veces se sienten solos. Es como máximo 0.45. En la interpretación con un nivel de confianza del 90% se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad frecuencia muchas veces que se sienten solos entre 0.22 y 0.34. Bueno, continúa con la exposición
En la pregunta número 5, ¿con qué frecuencia piensas que hay gente a quienes puedas pedir ayuda? Se desea saber la proporción de los estudiantes de la Universidad UTP de 18 años a más. La frecuencia que sienten que muchas veces piensan que hay gente a quienes pueden pedir ayuda. Es como máximo de 0.35. En el caso de la hipótesis, nos marca que tiene que ser menor, igual y mayor a 0.35 y tanto el H0 como el H1. El nivel de significancia sería de 0.10. En el paso número 3 tendríamos el estadístico de prueba, que la población es igual a 0.37, el X sería 40 y el Z, según la tabla, nos daría un resultado de menos 1.42. En el paso número 4 tendríamos que la probabilidad sería de 0.9228, trabajando con el nivel de significancia de 0.10. En este caso se rechazaría el H0. En conclusión, el nivel de significancia de 10%, se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad Tecnológica del Perú, la frecuencia que muchas veces piensan que hay gente a quienes pueden pedir ayuda es como máximo de 0.35. Y el intervalo de confianza para esta aplicación sería que el pi sea mayor o igual a 0.22 y menor o igual a 0.35. En la interpretación tendríamos lo siguiente: con un nivel de confianza del 90%, se puede decir que la proporción de estudiantes de 18 años o más sea entre el 0.3898 y 0.5299. Bien. Con la pregunta número 1 de interferencia para la diferencia de proporciones, en este caso sería la pregunta: tengo miedo de que mis ingresos disminuyan. Si desea saber la proporción de los estudiantes de la Universidad UTP de 18 años o más, la frecuencia que siente que tienen miedo a que sus ingresos sean menor a la proporción y disminuyan. En el caso de la hipótesis tenemos lo siguiente: tanto que el H0 como el H1, pi sea mayor o igual a pi2 y pi sea menor a pi2 en el caso del H1. En este caso, el nivel, trabajaríamos con un nivel de significancia del 0.05. El paso 3 tendríamos un estadístico de prueba, tanto para la población, que sería de 137, el X1 sería 19, X2 39 y el Z, según la tabla, sería igual a menos 2.96. La edición sería la probabilidad de 0.015, en este caso se rechazaría. En cuanto a la conclusión, con un nivel de significancia de 5%, se puede decir que la proporción de estudiantes de 18 años de la Universidad UTP tienen miedo de que sus ingresos disminuyan y sea mayor a la proporción determinada. El intervalo de confianza por esta aplicación, en resumen, sería que el pi1 menos pi2 sea mayor o igual al 0.2412 y menor o igual a menos 0.058. En el caso de la paso número 6 de la interpretación, tendríamos que con un nivel de significancia del 95% para los estudiantes de 18 años de la Universidad UTP, sientan que tienen miedo que sus ingresos disminuyan y sea mayor a la proporción determinada. Seguimos con la pregunta número 2. Me preocupo por qué los asuntos económicos. Se desea saber si la proporción de los estudiantes de 18 años o más de la Universidad UTP, con qué frecuencia usualmente tienen preocupación por sus ingresos económicos. Bueno, en la hipótesis tendríamos tanto H0, que sería pi igual a pi2, y H1, que pi1 sea diferente a pi2. Y trabajando con un nivel de significancia de 0.05, paso número 3, estadístico de prueba, teníamos tanto el n es igual a 137, x1 28, x2 57 y el z, según la tabla, es igual a menos 3.79. En la edición, en este caso, se rechazaría la probabilidad del 0.002. Y la conclusión: con un nivel de significancia del 5%, se puede decir que la proporción de los estudiantes de la universidad de 18 años a más usualmente tienen preocupación por sus ingresos económicos y sea diferente a la proporción que siempre tienen preocupación por los ingresos económicos. El intervalo de confianza sería en resumen, la aplicación sería que el pi1 menos pi2 sea mayor o igual a menos 0.3183 y menor o igual a 0.105. Interpretación sería: con un nivel de confianza del 95%, se puede decir que la proporción de estudiantes de 18 años más de la Universidad UTP
sientan preocupación por sus ingresos económicos y este sea mayor a la proporción ya determinada. En la pregunta número 3 tenemos ¿con qué frecuencia te sientes solo o sola? Se desea saber si la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad pocas veces se sienten solos, sea mayor a la proporción con la frecuencia que muchas veces se sientan solos o solas. En el caso de la hipótesis tenemos que el H0 y el H1, el pi sea menor o igual a pi2 y pi para el H1 sería mayor a pi2. Trabajando con un nivel de significancia de 0.05 del estadístico de prueba, paso número 3, tenemos que n es igual a 137, x sería a 63, x2 a 39, z, según la tabla, a 4.35, y en el paso número 4 tenemos la decisión que la probabilidad sería igual a 6.827, en este caso se rechazaría. Paso número 5, tenemos la conclusión. Con un nivel de significancia del 5% se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la Universidad UTP pocas veces se sientan solos y que no sea mayor a la proporción de que muchas veces sí se sientan solos. El intervalo de confianza sería en este caso que pi1 menos pi2 sea mayor o igual a 0.1403 y menor o igual a 0.356. En el caso de la interpretación, paso número 6, con un nivel de confianza del 95%, se puede decir que la proporción de los estudiantes de la Universidad UTP pocas veces se sientan solos y no es mayor a la proporción que muchas veces sí se sientan solos. Bueno, esto sería todo y doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, profesora, continuando con la exposición. En la pregunta 4 sería ¿con qué frecuencia se siente vinculado y unido a otra gente, ¿no? Si se quiere saber la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia pocas veces se sienten solos, es mayor a la proporción que con frecuencia muchas veces se sienten solos. Tenemos como hipótesis el H0 vendría a ser iguales, ambos puntos, el H1 no serían iguales, ¿no? Como nivel de la significancia tenemos el 0.05, el estadístico de prueba, según la población, 137 personas, el X1 debería ser 12, el X2 9 y el Z, según la tabla, sería 0.68. La decisión de nuestro resultado vendría a ser 0.49,67 menor al nivel de significancia de 0.05. Entonces, sí se rechaza. Como conclusión tenemos que el nivel de significancia del 5%, se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia nunca se sienten vinculados y unidos a otra gente, no es igual a la proporción que con frecuencia siempre se sienten vinculados y unidos a otra gente, ¿no? El intervalo de confianza para la diferencia de proporciones de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia nunca se sienten vinculados y unidos a otra gente, en comparación a la proporción que con frecuencia siempre se sienten vinculados y unidos. Tenemos como resultado, nos saldría menos 0.041, menor o igual, y el otro intervalo sería menor o igual 0.0848. Como interpretación tenemos que con un nivel de confianza del 95% se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia nunca se sienten vinculados y unidos a otra gente. Este es mayor a la proporción que con frecuencia siempre se sienten vinculados y unidos a la gente. Ahora, continuando con la pregunta número 5, ¿con qué frecuencia piensas que hay gente a quienes puedas pedir ayuda? Entonces, acá lo que deseamos saber es si la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia pocas veces piensan que hay gente a la que pueden pedir ayuda, es menor a la proporción que con frecuencia muchas veces piensan que hay gente que pueden pedir ayuda, ¿no? Como hipótesis, en ambos puntos, el
El H1, el H0 vendría a ser mayor o igual, ¿no? El H1 en ambos puntos ya serían menores. Nivel de significancia, un 0.0.5, el estadístico de prueba con una población de 147 personas, el X1 nos sale 70 y el X2 sería a 40 y el Z según la tabla nos sale 3.70. Con la decisión, evaluándolo, nos saldría un resultado de 0.999 menor a nivel de significancia de 0.05 y por lo tanto tenemos un resultado que no se rechaza. En la conclusión, con un nivel de significancia del 5%, se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia pocas veces piensan que hay gente a la que pueden pedir ayuda, no es menor a la proporción que con frecuencia muchas veces piensan que hay gente a la que pueden pedir ayuda, ¿no? El intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, los estudiantes de 18 años a más de la universidad que con frecuencia pocas veces piensan que hay gente a la proporción que con frecuencia muchas veces piensan que hay gente a la que pueden pedir ayuda. El resultado sería 0.1058 menor o igual a 0.3321. Interpretación. Con un nivel de confianza del 95%, se puede decir que la proporción de los estudiantes de 18 años a más de la universidad, que con la frecuencia pocas veces piensan que hay gente que es la que pueden pedir ayuda, es mayor a la proporción que con frecuencia muchas veces piensan que hay gente a la que pueden pedir ayuda. Ahora, en el tema de la prueba de independencia, en la pregunta 1 tenemos, tengo miedo de que mis ingresos disminuyan. Bueno, en esta relación con la frecuencia que sientes, que si te entiende la gente que te rodea y con qué frecuencia sientes que te falta compañía, ¿no? En la hipótesis, el H0 sería con qué frecuencia sientes que te entiende la gente que te rodea, es independiente de con qué frecuencia sientes que te falta compañía. El H1, con qué frecuencia sientes que te entiende la gente que te rodea, no es independiente de que con la frecuencia sientes que te falta compañía, ¿no? El nivel de significancia es el 0.05%. El estadístico de prueba, según esta tabla, observamos, según los intervalos que hemos puesto acá, nunca, pocas veces, muchas veces, siempre y el total, nos sale un resultado del 25.75. Con una decisión tenemos los resultados siguientes, que vendría a ser el 0.022 menor, el nivel de significancia del 0.05, entonces sí se rechaza. En conclusión, tenemos que con un nivel de significancia del 5% se puede decir que existe relación entre con qué frecuencia sienten que se les entiende a la gente, con la frecuencia se sienten que están solos, ¿no? Ahora, en la parte de las conclusiones, según nuestro informe, se ha identificado que las variables de impacto según la cuarentena por el COVID-19 en los estudiantes de la universidad ha afectado, ¿no?, a muchos de los estudiantes. También se ha obtenido completar la encuesta realizada por medio de la red social WhatsApp, que la población ha sido 137 alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de San Juan de Lurigancho. También tenemos que el 73% tienen una edad de 18 años y el 94.2% tiene menor a 38 años. El 27.7% de los alumnos encuestados presentan que tienen miedo que sus ingresos disminuyan. El 21.4% de los alumnos encuestados sí presentan preocupación por los asuntos económicos. El 28.5% de los resultados obtenidos presentan un nivel de sentirse solos o solas muchas veces, ¿no? El 46% de resultados obtenidos presentan con un nivel de sentirse vinculado y unido a otra gente, ¿no? Pocas veces. Y el 29.2% de los resultados obtenidos presentan con un nivel de pensar si hay gente o a quién pueden ayudar, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que hemos encontrado, ¿no? Que podríamos dar? Que estas personas busquen algún trabajo o algo que pueden hacer de manera online, o sea, manera virtual, para no poder disminuir sus ingresos, ¿no? Y así puedan solventar sus gastos económicos. También, aprovechando que están en cuarentena, que estas personas hagan actividades, ¿no? Para poder tener ocupado la mente y no estar pendiente en si se sienten solos o solas, ¿no? Y esto vendría a ser los anexos que hemos usado para poder realizar este informe. Y eso sería todo, profesora. Muchas gracias por la atención prestada. Ya será hasta otra oportunidad. Gracias.